Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy tenemos un nuevo tutorial en nuestro canal de YouTube donde pues, estamos enseñando lunes a lunes un montón de cosas relacionadas con el estándar CaneX. Y en esta ocasión tenemos un tutorial muy interesante donde vais a ver un caso real de una reparación de una instalación en un entorno industrial. Bueno, os voy a poner un poquito en antecedentes. Mirad antes de nada esto que os voy a mostrar. Avenidas y carreteras cortadas y el transporte público suspendido. La Guardia Civil ayudaba a coches atascados. El puerto en Valencia cerrado. Madre mía. Madre mía, la que está cayendo. Coche. ¡Oye, el coche! Adiós. Adiós. El coche! El coche! El río! ¡Ay, madre! Rubén! Aquí... ¡Ay, madre! Mira. Pero que le una enchufa, ¿eh? Y ahí habían dos coches, ahora ya no están. Y mira esos, mira. Joder. ¿Listo? Bueno, pues como habéis visto se ha producido una gota fría en la zona de Valencia y Murcia y bueno, hubo una empresa que contactó con nosotros para poder reparar las instalaciones domóticas que en esa planta industrial se encontraban. Bueno, pues lo que vamos a ver en este vídeo, vamos a ver nuestra primera visita a la instalación, lo que nos encontramos, lo que pudimos reparar y en un segundo vídeo ya la semana que viene, el lunes de la semana que viene, vais a ver cómo hemos reparado todos los desperfectos que nos hemos encontrado en esta visita. Así que nada, si os parece bien, vamos a comenzar con este tuto que de verdad es muy interesante. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bueno, pues vamos camino de Murcia a un aviso que nos lo han notificado de forma urgente esta noche de madrugada. Bueno, como sabéis, hace unos días se produjo en la zona de Murcia-Valencia, se produjo unas lluvias torrenciales o una gota fría y liaron grandes desperfectos, destrozos en muchos sectores, en la agricultura, en empresas, en los pueblos, en muchos lugares. Bueno, pues una empresa, una fábrica de allí, de la zona, ha contactado con nosotros porque la inundación ha provocado que todo el sistema domótico de la planta industrial esté totalmente inutilizable. Entonces lo que necesitan es de forma urgente hacer una valoración general del estado en que se encuentra el sistema domótico y luego realizar la reparación
para poder poner en marcha la fábrica lo antes posible. Y eso es lo que vamos a hacer. Mi compañero Julio y yo vamos para allá, para Murcia, y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Una vez que hagamos una valoración general, vamos a intentar actuar de la forma más rápida posible para poder poner en marcha la planta rápidamente, para que la gente empiece ya a trabajar y empiece ya a fabricar, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tutorial que vamos a ver en esta ocasión es cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a plantear las soluciones en esta avería urgente, y cómo lo vamos a poner todo esto en marcha, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos para Murcia, que nos queda todavía unas 2 horitas de camino. Bueno, pues estamos ya hemos llegado a la fábrica y estamos haciendo primero un reconocimiento de dónde están todos los cuadros eléctricos que hay en la planta y dónde hay aparatos de domótica colocados en los cuadros eléctricos. Los que más nos preocupan son aquellos cuadros como este, que están a muy poca altura del suelo, porque aquí en esta fábrica ha llegado el agua hasta 1,5 metros de altura. Por tanto, si os fijáis, venid para acá, todo esto se ha inundado de agua, y si os fijáis aquí, el actuador este, por ejemplo, ha llegado un momento en que toda esta balda se ha llenado de agua. Por consiguiente, el actuador ha dejado de funcionar porque internamente en sus relés se le ha metido barro, y aparte que llegará un momento en que, por haberse llenado de agua, la placa electrónica se empezará a sulfatar y empezará a dar problemas en el dispositivo. Por tanto, no merece la pena el limpiar el dispositivo, porque te puede ocasionar en un momento determinado un problema sin esperarlo. Por tanto, es mejor, si se ha llenado completamente de agua y de barro, es mejor automáticamente coger y limpiarlo. Y al igual que este cuadro, hay muchos otros cuadros aquí en esta planta que se han inundado de agua. Lo que vamos a hacer es pasar por todos ellos y comprobar qué aparatos son los que se han llenado de agua o se han llenado de barro, para poder sustituirlo, reponerlo lo más pronto posible, lo más urgente posible, ¿de acuerdo? Como veis, no solamente ha habido destrozos en lo que es la parte de domótica, sino también en la parte eléctrica de protecciones. Como veis, está todo lleno de barro, y aquí me he encontrado una caja con protecciones que ya los electricistas que estaban por aquí han hecho ya alguna reparación y han empezado a sustituir protecciones para por lo menos garantizar el establecer el servicio eléctrico, para que por lo menos pueda aquí la gente trabajar. Bueno, pues vamos a ver todos los cuadros que hay en la planta y vamos a intentar hacer una evaluación general de qué es lo que nos vamos a encontrar aquí y cómo lo podemos solventar en el menor tiempo posible. Vale, quiero que miréis este cuadro, que este cuadro se ha llenado por completo de agua, este cuadro domótico. El agua ha llegado hasta esta altura, si fijáis, mirad los salpicones del barro. De todas formas, aquí ya han limpiado, y aún así todavía quedan muchas cosas por limpiar. Vamos a abrir el cuadro, que lo tengo ya medio destapado, y si os fijáis, ¿vale? Todo eso que tenéis ahí es el barro y el agua que ha entrado en el cuadro eléctrico. Esto lo que es importante es sustituirlo ya, porque con el paso del tiempo va a empezar a dar problemas, y lo peor que puede tener esto es que te dé problemas en un momento determinado en el que no puedas parar la producción. Por tanto, ya que la fábrica sí está en este momento en un periodo de sustitución de los elementos averiados, lo que es recomendable es que todo esto que se ha inundado de agua ya en este momento sea sustituido. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a anotar todo lo que tenemos, todos los componentes que tenemos aquí, para exactamente lo mismo volver a instalarlo, sanearlo, limpiarlo y montar incluso si hace falta otra envolvente nueva, ¿de acuerdo? Vale, bueno, ya tenemos localizado todos los actuadores que hay en esta planta. Hemos hecho una primera inspección para saber cuáles son los que se van a mantener, cuáles son los que se van a sustituir. Y lo que estamos haciendo ahora es conectarnos con nuestro ETS al sistema, y le estamos realizando una petición de información a todos los dispositivos, para que de esta manera sepamos qué direcciones de grupo tienen asociadas estos actuadores.
Con esto lo que hacemos es que cuando traigamos los aparatos que vamos a sustituir, lo que conseguimos con eso es que vamos a colocarle la misma dirección física y los mismos direcciones de grupo para que todo funcione exactamente como estaba, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos, realizaremos un informe al cliente y un presupuesto, y en caso de que el cliente pues quiera sustituir o quiera reparar todos los equipos que se le recomiendan, pues volveremos a la planta y lo que haremos es ponerlo todo en condiciones. Bueno, pues volvemos ya para Córdoba. Hemos hecho lo que hemos podido. Hemos intentado desbloquear, reparar aquellos elementos que se podían reparar o se podían desbloquear, porque había algunos elementos bloqueados por tener cortocircuitado el bus con el tema del agua, en arquetas inundadas y todo eso. Y ahora ya volvemos para casa. Hemos estado aquí 2 días. Y nada, transmitiros que la impresión que nos ha dado esta experiencia de la inundación aquí en Murcia ha sido brutal. Nos hemos encontrado este polígono industrial totalmente como si fuera una zona cero, ¿no? De una guerra. Coches llenos de barro, con los cristales rotos, un montón de escombros. Y bueno, para las grandes empresas pienso que va a ser menos problema, porque al fin y al cabo tienen pulmón financiero o grandes seguros y lo podrán solventar. Pero nos hemos encontrado pequeñas empresas que como no tengan ayudas para poder poner en marcha de nuevo su negocio, lo van a pasar realmente mal. Lo van a pasar muy mal. Espero que esas ayudas lleguen y que puedan poner de nuevo en marcha el negocio para poder funcionar. Yo pienso que si me hubiese pasado esto que he visto aquí a nosotros allí en Córdoba y no hubiese llegado el agua a 1,5 metros de altura, que ha estado aquí en el polígono industrial a 1,5 metros de altura, pues toda la planta baja estaría inutilizada en mis instalaciones, el taller, el aula de formación. Wow, hubiese sido un destrozo realmente importante. Así que nada, os dejo y volvemos para Córdoba ya. Hemos puesto en marcha todo lo que hemos podido, gran parte, es decir, hemos hecho gran parte, sobre todo que desde el puesto de control puedan manipular una parte importante de la planta. Y ahora toca pues enviar una cotización de lo que puede costar reparar esto, y en el caso de que estén interesados pues volver aquí de nuevo, hacer las reparaciones y poner en marcha la planta en el menor tiempo posible. Así que nada, os dejo, volvemos a Córdoba como digo y vamos a ver cómo sale. Veamos si volvemos de nuevo a esta planta, si el cliente quiere que volvamos aquí a reparar y terminar de dejar todo esto como estaba. Y si es así, pues ya os lo contaremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos la semana que viene en el siguiente tutorial. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.